La historia comienza mostrando a Senku Ishigami con sus compañeros de clase en un día normal de escuela, cuando de pronto sucede un fenómeno inexplicable que petrifica a todos los seres humanos, solo a humanos y a algunas aves. Las plantas están bien, y algunos de ellos, como fue el caso de Taiyu Oki, lograron mantenerse conscientes por un tiempo, aún después de haberse convertido en piedra. Transcurrido un muy largo periodo de tiempo, Taiyu logra despetrificarse y empieza a inspeccionar todo a su alrededor, tratando de averiguar cuánto tiempo ha pasado. Durante su exploración, el chico empieza a tener recuerdos de Yuzuriha Ogawa, quien es la chica de la que está enamorado, y poco después logra encontrarla junto al árbol donde estaba al momento de iniciarse el extraño fenómeno, momento en el que casualmente él estaba a punto de confesarle su amor. Taiyu decide entonces decirle que la ama, pero al ver que ella sigue petrificada, termina rompiendo en llanto, aunque al acercarse más, nota que alguien le dejó unas indicaciones en el árbol para que fuera a cierto lugar. Después de que Oki recorre una buena distancia a lo largo del río, se topa con Senku, quien evidentemente logró revertir la petrificación antes que él. En este punto nos enteramos de dos cosas importantes. Número 1. Han pasado 3700 años desde el fenómeno que convirtió en piedra a los humanos. Senku contó cada segundo durante todo ese tiempo. No es broma. Y número 2. Nuestro prota despertó 6 meses antes, y durante ese periodo ha estado sentando las bases para iniciar una civilización. Y obviamente, una de las cosas que más necesita es mano de obra. Fue por lo segundo que nuestro prota le dejó las indicaciones en el árbol a Taiyu, pues estaba totalmente seguro de que él se mantendría con vida, y Senku necesitaba a alguien justo con su perfil para poder lograr su objetivo. Es así como los dos forman un equipo. Uno, el cerebro, para regresar a la humanidad al desarrollo tecnológico moderno y averiguar qué originó la petrificación, y el otro, los músculos, para salvar a Yuzuriha. Senku entonces le muestra a Taiyu su progreso, tratando de buscar una forma de revivir a la gente, pero hasta ahora no ha tenido éxito, aunque entiende que no fue casualidad que los dos revivieran con 6 meses de diferencia, e inicialmente lo atribuye al sitio donde estaban, pues se encontraban cerca de una fuente natural de ácido nítrico. A partir de allí, Senku desea usar licor para producir nital, y los dos se ponen manos a la obra para poder procesar unas uvas que encontró Taiyu. Después de varios meses, un año exactamente desde que Ishigami despertó, finalmente logran destilar el licor y producir el nital, y con él, nuestros protas finalmente encuentran la forma de revivir a las aves que tenían como conejillos de indias. Taiyu pregunta entonces a quién van a revivir primero, y Senku le dice que decida él, por lo que obviamente la elegida es Yuzuriha. En este punto, nos enteramos que Ishigami confirmó que si la estatua está rota, la persona se volverá un cadáver al despetrificarse. No obstante, cuando estaban a punto de usar el líquido, Taiyu nota que la chica va a revivir desnuda, pues eso es lo que le sucedió a él y a Senku. Entonces decide llevarla a la cueva donde tienen su base para vestirla, pero en ese momento aparece un león, y nuestros protas huyen despavoridos. Lamentablemente, pronto varias leonas se unen a la persecución, y al verse en una situación desesperada, deciden revivir a quien era considerado en su momento el primate más fuerte, Tsukasa Shishio, en lugar de Yuzuriha, pues necesitan a alguien que sea capaz de pelear. Esta decisión era la correcta, porque Tsukasa, sin despeinarse, mató a un león, haciendo que las leonas huyan, y promete que a partir de ese momento peleará por ellos. Inicialmente Senku desconfía de Shishio, pues es un riesgo que alguien tan fuerte esté libre sin control, pero Tsukasa termina demostrando que no es una mala persona, y eso deja a nuestros protas más tranquilos. De hecho, gracias a su llegada, la dieta de todos mejora, debido a que Tsukasa es un cazador experto, y pueden añadir carne al menú. A partir de ese punto, el siguiente objetivo que trata Senku es tener cal, pues con ella pueden mejorar la calidad del suelo, fabricar cemento y elaborar jabón para combatir los gérmenes. Por eso se llama Dr. Stone. Eso sí, en este punto Senku empieza a sospechar en serio de Shishio por una cosa que dijo: evita decir el cuarto uso importante de la cal. Poco después los dos tienen un choque ideológico, porque Tsukasa quiere revivir solo los que él considere jóvenes de corazón puro, matando al resto, mientras que Ishigami desea restaurar la civilización para todos. Nuestro prota entonces confirma que Shishio dará problemas, pero cree que lo puede mantener bajo control mientras no sepa nada de nital. Pero Taiyu le echa esta estrategia por tierra, al decir que ya tienen suficiente para revivir a otra persona. Por suerte, Oki no sabe cómo fabricarlo. Senku entonces cambia de plan para ganar tiempo, y le revela la cueva con el ácido nítrico a Tsukasa para alejarlo y poder revivir a Yuzuriha sin que el otro se entere del ingrediente faltante, el licor. Pues en este punto, nuestro prota ya ha confirmado que Shishio se ha vuelto un asesino, dado que destruye estatuas de piedra sin remordimientos. Taiyu no entiende por qué el cambio
cambio de actitud, pero decide confiar en su amigo. Yuzuriha es revivida, pero Tsukasa llega en ese momento y todas las cartas se ponen sobre la mesa, por lo que una confrontación es inevitable. Taiyu se enfrenta a Shisho y Senku le da apoyo usando una ballesta que construyó. Por desgracia, Tsukasa logra atrapar la flecha, aunque Oki es capaz de recibir una patada de Shisho, manteniéndose en pie, lo cual impresiona al primate más fuerte, porque es la primera vez que alguien lo hace. Taiyu entonces le dice que le golpea a él y que deje de destruir estatuas, pero al final se desmaya pues la patada sí le hizo daño. Y Tsukasa se marcha, pues piensan que no deben pelear entre ellos, aunque no muestra intenciones de dejar de destruir las estatuas. Por esa razón, Senku decide que deben construir armas más avanzadas, con el fin de mantener a raya a Shisho, pero la clave está en que lo hagan sin que el otro se dé cuenta. Por eso fingen abandonar el campamento base y se dedican a buscar materiales. Lo malo es que Tsukasa no solo es fuerte, sino que también es inteligente. Quizás no sea un genio al nivel de Senku, pero lo suficientemente listo como para deducir el engaño de Ishigami y su estrategia de fabricar armas avanzadas para detenerlo. Peor, descubre que se dirigieron a Hakone para buscar sulfuro y producir pólvora. Volviendo con nuestros protas, Taiyu se inventa una excusa recontra rebuscada para evitar confesarse a Yuzuriha. Si se hubiera confesado tan pronto no sería un shonen japonés, ¿verdad? Y nuestros protas logran fabricar la pólvora, mezclando sulfuro, carbón y nitrato de potasio, el cuarto uso de la cal, pero por un error de cálculo de Senku termina haciéndola estallar. Esto hace que Yuzuriha no tenga muchos deseos de atacar a Tsukasa con eso, pero Ishigami le dice que lo usarán para negociar, porque por la conversación entre Shisho y Taiyu se dio cuenta de que su oponente no es un asesino despiadado, aunque Senku tiene claro que si las negociaciones fallan, tendrán que recurrir a medidas extremas. Pensamiento que a la distancia comparte Shisho. Nuestros protas tratan de aplacar el humo de la explosión, aunque Ishigami sabe que si Tsukasa le persigue los va a encontrar fácilmente. No obstante, en ese momento Yuzuriha ve otra columna de humo y por su ubicación, Senku deduce que no es Tsukasa, sino que alguien está respondiendo al humo que generaron ellos. Por esa razón, Ishigami decide evitar señales para comunicarse, aunque eso le exponga su ubicación a Shisho, cosa que terminaría pasando. Pronto, Tsukasa toma a Yuzuriha como rehén y se enfrenta a Senku, pues si el otro crea pólvora y reviven a la gente de la vieja guardia, volverán las guerras al mundo, por lo que Shisho está dispuesto a ensuciar sus manos con tal de impedir ese escenario. Ishigami trata de negociar haciéndole creer que es un pragmático, pero Shisho lo expone, pues es claro que nuestro prota no carece de emociones y no desea que sus amigos corran peligro. Senku cede y le da la receta de líquido para revivir personas, incluso después de ver que Yuzuriha estaba dispuesta a sacrificarse para preservar el secreto. Shisho, al obtener la información, decide que no puede dejar que Ishigami siga vivo, pues su ideal es peligroso, aunque le ofrece una salida. Lo va a dejar vivir si renuncia a la ciencia. Acá vemos entonces un flashback que nos muestra toda la experiencia de Senku con la ciencia desde que era un niño, incluyendo poner en órbita unos muñecos del trío protagónico. Acto seguido, Ishigami le rechaza la oferta y Shisho lo ataca con una lanza. Nuestro prota cae al recibir el golpe, pero Taiyu lo sostiene y él junto a Yuzuriha usan una estrategia conjunta para contraatacar usando la pólvora para crear una explosión que elimina a Tsukasa. Lamentablemente, aunque él tiene éxito, Shisho logra resistir, saliendo casi ileso. No obstante, pronto concluye que la explosión nunca tuvo la intención de matarle, sino de crear una distracción para que Taiyu pudiera huir junto a Yuzuriha. Tsukasa, sin embargo, no entiende el sentido de llevarse a Senku, pues está seguro de que su golpe fue mortal, y sin la ciencia moderna no hay forma de que puedan salvarle. Sin embargo, lo que Shisho no sabía era que Ishigami todavía tenía un trozo de piedra en su cuello, y por eso le provocó para que lo atacara allí. Oki y Yuzuriha entonces recuerdan que el nital no solo revertía la petrificación, sino que curaba las grietas, fracturas, por lo que usan el líquido en la zona. Aquí empieza un flashback donde vemos el momento en el que Senku revive, y todo lo que hizo durante los 6 meses que pasaron antes de que reviviera Taiyu. Básicamente, supervivencia y exploración, desde construir un hacha para hacer fuego, hasta construir la cabaña de la base original. De hecho, aquí descubrimos que fue Senku quien desenterró la estatua de Taiyu, y que el fenómeno solo afectó a los humanos y a las golondrinas. A partir de acá, nuestro prota, por ensayo y error, descubrió que el ácido nítrico tenía cierto efecto en la despetrificación, y fue entonces cuando empezó a experimentar en serio con la estatua de Oki y otras estatuas, porque era claro que el ácido nítrico que funcionó con él no lo hacía con nadie más. Al final, Senku colocó la estatua de Taiyu dentro de la cueva para que recibiera un flujo constante de líquido, y acá regresamos al presente para ver a Ishigami recuperar la conciencia para alegría de sus amigos. En este punto, Senku formula un plan y le pide a Yuzuriha y Taiyu que se infiltren como espías en el grupo que seguramente formará Tsukasa, ahora que conoce cómo ser nital, mientras que él buscará a las personas
que respondieron a las señales de humo para formular una fuerza que puede enfrentar a Shishio con la ayuda de la ciencia, asumiendo que Tsukasa no las encuentra primero. Hablando de Tsukasa, el chico de pronto se encuentra con una joven rubia que sin mediar palabra le ataca por sorpresa. Shishio logra defenderse y entonces ella le dice que vio cuando él mató al caballero hechicero, Senku por si acaso, por lo que, aunque no escucha la conversación, intuye que no es una buena persona. Por desgracia, Tsukasa la derrota fácilmente, pero por el intercambio descubre que la chica no fue revivida, sino que pareciera que nació hace poco, dado que no fue capaz de reconocerla, y atribuye las explosiones a que Shigami despertó la ira de la montaña, aunque algo allí no cuadra, pues la chica habla japonés y eso no pudo aprenderlo de la nada. Por esa razón, decide noquearla e irse, pues su prioridad es asegurar la cueva para poder disponer de Nital. Lo bueno para la rubia es que Senku estaba cerca y vio parte de la pelea, por lo que llega rápido a apoyarla, y tras construir un entramado de poleas, logra levantar el pesado tronco de la chica, que se llama Kohaku. Tenía encima, bueno, no mucho, porque desde el vamos no paran de pelear, aunque ella termina llevándolo a su aldea, pues le propone que formen una alianza para luchar contra Tsukasa. Pronto Senku y Kohaku llegan a la aldea, y por la forma en la que viven, nuestro prota intuye que quizás hace muchos años algunos científicos revivieron y crearon ese asentamiento, y que la gente que vive allí actualmente es de varias generaciones posteriores, pues tienen ciertas nociones científicas, pero no viven de forma primitiva. Acto seguido, surge un problema, pues no le permiten la entrada e Ishigami termina enfrentándose a un chico llamado Chrome, quien es el hechicero del pueblo, pero sus conocimientos empíricos palidecen ante Senku y termina perdiendo. Sin embargo, Ishigami descubre que Chrome realmente tiene madera de científico, y eso le reafirma que incluso si Tsukasa llevase a cabo su plan, siempre habrá alguien capaz de revivir la ciencia. Eventualmente, Chrome acepta la derrota y decide unirse a Senku y permitir que use su choza como base de operaciones. Por cierto, la choza queda fuera de la aldea. Los aldeanos siguen sin permitir que Ishigami entre al pueblo, por lo que Kohaku va a llevarle agua a su hermana Ruri, quien padece de una enfermedad desconocida. Chrome ha hecho todo lo posible por curarla, pero no ha tenido éxito, aunque ha reunido muchas hierbas medicinales en el proceso. Ishigami entonces decide revelarle todo al chico, desde el desarrollo tecnológico que llegó a alcanzar la humanidad hasta el fenómeno de la petrificación, y Chrome decide unirse junto a Senku para crear un país científico. Además, durante el relato, Chrome supo que sí era posible salvar a Ruri con la ciencia, y Senku le dice que van a crear un antibiótico. Lo que ellos no saben es que el jefe de la aldea no está nada feliz con la presencia de Senku. De hecho, los altos mandos no lo quieren tener ni cerca por ser un forastero. Volviendo con el nuevo trío, Kohaku se ha unido al equipo pues desea salvar a su hermana, y Shigami les comparte el plan para crear el antibiótico, y aunque es una ruta larga, el chico está convencido de que pueden hacerlo. Poco después, por medio de una conversación trivial, nuestro prota descubre que Chrome había conseguido un imán, y con el mismo se puso en marcha el primer paso del plan, que era encontrar hierro. El trío se pone a buscar hierro en un río cercano con la ayuda de los imanes, y entonces aparece una chica llamada Suika que decide ayudarles. Es acá cuando nos enteramos de dos cosas más. La primera es que Ruri pareciera tener muchos conocimientos científicos e incluso pareciera saber cosas del mundo moderno, y la segunda es que a Chrome le gusta a Ruri. Finalmente, los chicos terminan la faena y se ponen a procesar la arena de hierro. Lo malo es que no tienen la suficiente mano de obra como para poder elevar la temperatura del horno improvisado hasta los 1500 grados centígrados, los cuales serán necesarios, y por eso deciden usar a Suika para que investigue las necesidades de la aldea con el fin de satisfacerlas y ganar gente para que les ayude. Tras recibir la información de la chica, Senku decide enfocarse en dos personas y satisfacer sus requerimientos alimentarios con el fin de ganarse su voluntad, aunque tras ver que su ramen improvisado con mijo embelezó a Suika, Kohaku y Chrome, Ishigami decidió mostrar un puesto a las afueras de la aldea para atraer gente. El puesto de ramen de inmediato se vuelve un éxito, y eso no le agrada nada a los líderes de la aldea, especialmente porque Kohaku está con ellos. Incluso la propia Ruri empieza a preocuparse. No obstante, el peligro viene en la forma de otro forastero que llega a la aldea y hace comentarios insinuando que sabe cosas del mundo moderno. Kohaku y los guardias del pueblo de inmediato van a enfrentarle, pues piensan que el chico es parte de un grupo de Tsukasa, pero el recién llegado pronto aclara que desde que revivió ha estado solo. Es en ese momento que Sekou reconoce al otro como Gen Asagiri, alguien que escribía libros basura sobre psicología. De hecho, el otro no lo niega, incluso se identifica a sí mismo como un mentalista, y de inmediato intenta manipularles dando lástima, pero Kohaku no le cree, e Ishigami saca sus garras haciendo que todos los que comieron ramen trabajen en el horno para procesar el hierro. Sí, el mentalista incluido.
Durante el procesado de la arena de hierro, Senku intenta sacar la información a Gen sobre Taiyu y Usuriha, pero el otro lo nota, aunque termina admitiendo que viene del grupo de Tsukasa tras ver el horno que ha construido nuestro prota. Más adelante, Asagiri le revela que su misión era determinar si Ishigami estaba muerto, y le dice que en principio, decirle a Shisho que está vivo sería la perdición para Senku. Sin embargo, al ver que nuestro prota puede procesar hierro, ya no vislumbra un claro ganador en caso de una confrontación. A partir de acá, Gen vende la idea de que no sabe a qué bando unirse, porque lo de las ideologías le da igual, y solo desea estar con la facción que le dé más beneficios personales. Senku entonces decide construir un generador de electricidad, utilizando imanes como pararrayos, con el fin de capturar la energía de los rayos. Lo malo es que, al tomar unas tablas del puente de la entrada de la aldea para construir el generador, le dieron la excusa perfecta a los guerreros del pueblo para atacarles. Por suerte, Gen decide intervenir y mediante un truco barato de magia convence a Magma y a otros de retirarse justo a tiempo, pues la tormenta estaba en su pico, y tras resolver ese obstáculo, Senku logró energizar los imanes gracias a los rayos. La construcción sigue sin problemas, y pronto el generador está terminado. No obstante, necesita fuerza bruta para operarse, por lo que Gen, mediante más manipulación barata, convence a los guardias de la aldea para que lo ayuden. Los dos guardias hacen funcionar el generador, y Senku, 1 año y 4 meses después de revivir, crea un filamento de cobre para producir la primera bombilla incandescente en 3700 años, la cual ilumina la choza de Chrome y deja atónitos a todos los presentes, incluido al mentalista. No obstante, Gen prueba ser un hueso duro de roer, y el hecho de que haya electricidad no es suficiente para convencerle de unirse al bando de nuestro prota. En este punto tenemos un flashback, donde se muestra el momento en el que Tsukasa revive a Asagiri, y nos enteramos de que ellos estaban juntos en un show de TV, en el momento en el que sucedió el fenómeno de la petrificación. Por otro lado, también conocemos que Shisho ya había reunido muchas estatuas de piedra, de personas que ha elegido revivir para construir el mundo que desea. Otro detalle del que nos enteramos es que la misión de Gen no era reportar el estado de Senku, eso era algo adicional. Su verdadero objetivo era estudiar a la gente de la aldea a nivel psicológico. Eso sí, Tsukasa no dudó en contarle todo sobre Ishigami, incluyendo cómo lo mató, porque consideraba sus ideas peligrosas. De vuelta al presente, Asagiri es atacado por Magma y sus secuaces, quienes desean matarle en secreto. Pero por suerte, el mentalista se había preparado para ese tipo de atentados y logró hacerle creer a sus agresores que había muerto por medio de sangre falsa. Gracias a eso, Magma y su grupo se retiran dándole la oportunidad a Senku y los demás de que le ayuden, pues aunque logró detener la puñalada de la lanza, no pudo evitar resultar herido producto de los puñetazos que recibió. No obstante, como Gen está inconsciente, Suika decide investigar y, mostrando sus habilidades como detective, descubre no solo que Magma fue el agresor, sino que su intención era liquidar a Senku para debilitar a Kohaku, pues ella y su hermana son sus verdaderos blancos. Al parecer, Magma piensa que Senku es quien le ha dado la enorme fuerza a Kohaku con su hechicería, pero el tema es más complejo. Una vez por generación, la aldea tiene un torneo de gladiadores, y el ganador obtiene el derecho de desposar a la sacerdotisa y volverse líder. Así fue como el padre de Kohaku obtuvo el mando, y actualmente su hija Ruri es la sacerdotisa. El asunto es que cuando Ruri se hizo mayor de edad, el torneo se llevó a cabo, y Magma casi lo gana. Pero cuando Kohaku descubrió que él deseaba matar a Ruri para tener el control absoluto, decidió retarle, y tras ganarle la aldea no pudo elegir a un nuevo líder. Por esa razón, Magma desea quitarla del camino, pues es lo único que le impide lograr su objetivo, dado que en un mes se repetirá el torneo. Kohaku decide entrenar a los guardias de la aldea, Kinro y Ginro, para hacer equipo con ellos y que uno de los chicos derrote a Magma y tome el puesto de líder. De esa forma podrán aliarse con Senku y permitir que le hacen el antibiótico a Ruri. Lo malo es que Chrome está enamorado de Ruri, pero Kohaku piensa que no tiene opciones de ganarle a Magma. Chrome al final termina aceptando, pues solo desea curar a su amada para que sea feliz. El tema es que Senku está en una situación contrarreloj, pues Gen sigue inconsciente y si no regresa a dar su reporte, Tsukasa irá en persona y será el fin de todo. Por suerte, Asagiri recupera la conciencia y tras una breve conversación con Ishigami, decide volver a toda prisa con Shisho. Kohaku quiere ir a detenerle, pero nuestro protagonista le asegura que el mentalista está de su lado, pues hizo un trato con él ofreciéndole que le fabricaría un refresco de cola. Eso sí, en la base de Tsukasa vemos que el sujeto ha revivido a más gente y varios tienen una muy mala pinta. La siguiente fase del plan de Senku para elaborar el antibiótico es fabricar vidrio, pues de esa manera podrán crear recipientes aptos para experimentar. Además, Ishigami
Ishigami confirma que Suika usa una sandía en la cabeza, pues es miope, y de esa forma simula el efecto de unos lentes para poder ver mejor. Por eso, nuestro prota desea usar el vidrio para fabricarle unas gafas. Acto seguido, Ishigami y su equipo recopilan arena y empiezan a procesarla, junto con algas, cal y plomo, para fabricar vidrio. Pronto fabrican un lente rudimentario, y mientras Chrome, Suika y Senku lo pulen, Kohaku sigue entrenando a los guardias. Poco después, Ishigami termina de pulir los lentes, de acuerdo a la graduación que Suika requiere, por medio de ensayo y error, y tras adaptarlos a su casco de sandía, finalmente la chica puede ver las cosas de forma preciosa, lo cual la termina conmoviendo. Pasando al entrenamiento, descubrimos que Kinro tiene problemas para medir la distancia, pues también es miope, pero tiene vergüenza de decirlo. Volviendo con Senku, él, Suika y Chrome empiezan a crear recipientes de vidrio, pero les queda muy mal pues no son artesanos. Por esa razón, el ex hechicero busca a uno de los artesanos del pueblo para que les ayude, y tras aplicar ciertos juegos mentales, el viejo termina accediendo, y esa adición al equipo es crucial porque el artesano es un verdadero maestro, y casi enseguida empieza a crear recipientes de vidrio con precisión milimétrica, siguiendo las formas requeridas por nuestro prota. A estas alturas, toda el área de la choza de Chrome se ha vuelto en un mini campamento científico que consta de hornos, generadores eléctricos, almacenes, dormitorios y hasta un área de entrenamiento de combate. Ginro y Kinro acuden con Senku para que les fabrique unas lanzas cool para el torneo, y nuestro prota accede a hacerle una lanza de plata a Ginro, a cambio de que les acompañe como guardaespaldas para ir a buscar el ingrediente clave para hacer la sulfa para el antibiótico. El asunto es que al haber azufre de por medio, es casi seguro que en la zona donde van a buscar lo que necesitan haya gases venenosos como el ácido sulfídrico y el dióxido de azufre. Por eso, la lanza de plata es la clave, porque la plata, al reaccionar con esos gases, se vuelve negra y les da una señal para alejarse. Pronto, Senku, Ginro, Kohaku y Chrome llegan a lo que parecería ser un manantial, pero casi de inmediato descubren que en realidad es una fuente de ácido sulfídrico, pero en realidad es una fuente de ácido sulfúrico, que es precisamente lo que necesitan en ese momento. El asunto es que los gases venenosos también están presentes, y si no los mataron fue porque al ser más pesados que el aire, se mantienen cerca del suelo. No obstante, para recuperar el ácido sulfúrico van a necesitar una forma de acercarse, y es por eso que Ishigami decide fabricar unas máscaras de gas. En un principio, Senku deseaba que Chrome se quedara en la base, en caso de que las máscaras fallaran y él muriera, pues de esa forma podría legarle su conocimiento y evitar que la ciencia desapareciera con él. Sin embargo, el hechicero se negó, y tras una charla, Ishigami accedió a que los acompañara. Por otro lado, supimos que Kohaku se conforma de forma pendeciera para evitar que la nombren nueva sacerdotisa, con el fin de que su hermana se vea obligada a seguir aferrándose a la vida. Senku y Chrome van a la fuente de ácido sulfúrico, y aunque en principio todo iba bien, el primero luego termina resbalando, y cuando el chico pensaba que iba a morir, Ginro llega justo a tiempo para rescatarle. El guardia en principio no quería ir por estar asustado ante el peligro, pero el viejo artesano le dio una valiosa lección de vida que hizo que el chico cambiara de parecer. Ginro logra agarrar a Chrome con su lanza, y tras vencer sus temores, fue capaz de llevarlo a un sitio seguro. Tras obtener el ácido sulfúrico, Senku dispone de todos los ingredientes para crear el antibiótico, por lo que finalmente es hora de pasar a la fase de experimentos. Tras una serie de pasos, Ishigami logra avanzar muchísimo en el proceso, pero no lo puede terminar porque necesita alcohol, y es cuando nos enteramos que al siguiente día será el torneo, y si ganan, los aldeanos les van a dar mucho licor. Por ese motivo, y valiéndose de un vacío legal en las reglas, Senku termina inscribiéndose como participante. De hecho, la estrategia del equipo científico no es muy limpia, y raya en el borde de la trampa. Es directamente una trampa. Por eso Kinro no quiere aceptarla, pero Kohaku le dice que se aprovechará de lo que sea, con tal de tener más opciones de ayudar a su hermana. Y cuando Ruri escucha su nombre, siente que le conoce, al punto de acercarse y preguntar su apellido, pero cuando estaba a punto de decirlo, tiene un ataque, y la tienen que llevar a otro sitio. De regreso al torneo, el peor escenario se dio para el equipo científico, pues Kinro, su mejor carta, fue emparejado contra Magma en la primera ronda. Para rematar, uno de los secuaces de Magma usa una triquiñuela para hacer que Kohaku se aleje, con el fin de que sea descalificada. El sujeto dice que Suika se encuentra en peligro y la guerrera, aunque sabe que es una mentira, no puede arriesgarse y decide ir a confirmarlo. Lo bueno es que la chiquilla logra escapar y volver, y de paso se da cuenta de que el guardia es miope, y al verle apretar los ojos en medio de su combate con Magma, Suika entonces aprovecha una apertura para pasarle su casco, y Kinro, al usarlo, finalmente puede cambiar
las tornas a su favor. Lamentablemente, Magma le engaña para que baje la guardia y le termina noqueando, rompiendo el casco de Suika en el proceso. Además, Kohaku no llega a tiempo para su combate y es descalificada, por lo que las cosas pintan mal para el equipo científico, aunque gracias a que Genro es muy influenciable, termina creyendo que sus amigos le dieron una receta milagrosa para hacerse más fuerte y gana su pelea, pero queda fuera de combate porque todo lo que comió le cayó mal en su estómago. Llegamos a las semifinales y Chrome se enfrenta a Magma. Al principio de la pelea, el ex hechicero recibe la paliza de su vida, pero aprovecha eso para ajustar el lente que quedó en la máscara rota de Suika para prender fuego a la ropa de Magma. El asunto es que eso no es algo instantáneo, es preciso aguantar un minuto para que la ignición suceda. En ese momento, Gen, quien acaba de llegar, hace su magia para comprar tiempo y permitir que la lente improvisada de Chrome prenda fuego a la ropa de su oponente, para luego derrotarle con un golpe certero en los testículos que le arrojó al mar. Y como el resto de los semifinalistas son el equipo científico, el torneo queda en sus manos. Aunque Ginro de pronto despertó su ambición e intentó ganarle en su combate a Senku para ser el jefe de la aldea, pues Chrome está prácticamente fuera de combate. De hecho, Chrome se termina desmayando y eso pone a todos en un aprieto. Y bueno, de nuevo, esto es un shonen. Es obvio que no se va a establecer una pareja antes del final de la serie, así que Senku termina como el ganador del torneo, líder de la aldea y futuro esposo de Ruri. De esta forma no solo se bloquea cualquier posibilidad de romance para el prota, sino que de paso se bloquea la relación entre Chrome y Ruri. Anime shonen en su máxima expresión. Al final, Senku se casa, acepta ser el líder y cuando le dan el alcohol, se divorcia y huye para seguir con el proceso de la creación del antibiótico, porque Ruri muestra claros síntomas de que su condición ha empeorado. Los aldeanos ni tienen tiempo de quejarse, pero cuando reaccionan, es Kinro quien les explica todo lo que han hecho Ishigami y su grupo desde su llegada. Pasando con nuestro prota, Senku inicia la fase final de la elaboración del antibiótico, con el fin de tenerlo listo al día siguiente. Después de unos pasos finales mega complicados, el antibiótico está listo, y de paso, Senku tuvo tiempo de cumplir su parte del trato, y elaborarle un refresco de cola a Gen. Ishigami finalmente le administra la medicina a Ruri, pero al auscultarla, nota que ya tiene líquido en sus pulmones, por lo que reconoce que su estado es serio. Además, Ishigami le hace la autopsia a una rata, y determina que presenta una infección bacteriana, por lo que es necesario identificar a la bacteria, debido a que si se trata de tuberculosis, la batalla estará perdida. En ese momento, Suika llega desesperada, pues Ruri ha empeorado, y los aldeanos piensan que es a causa de la medicina, pero su condición le confirma a Senku que no están tratando con tuberculosis, sino con una neumonía. Este es el escenario ideal, porque el antibiótico que creó es el indicado contra la bacteria del neumococo. El asunto es que ahora deben darle más medicina y los aldeanos se oponen, pero Kohaku y Chrome abogan por Ishigami. Incluso el viejo artesano le apoya, por lo que al final los líderes ceden. El tratamiento sigue y Senku concluye que si Ruri aguantó tanto fue en parte por los cuidados de su hermana, al llevarle agua de las termas diariamente. Pasan los días y Ruri finalmente se recupera, haciendo que su padre caiga de rodillas de la emoción. Incluso los otros altos mandos no pueden evitar sentirse conmovidos. Ruri entonces habla con su padre y Senku es nombrado oficialmente líder de la aldea, cuyo nombre es Ishigami. Y ahora entendemos por qué el nombre de nuestro prota le sonaba a la sacerdotisa. En este punto vemos que la última de las 100 historias que las sacerdotisas pasaban de generación en generación tenían por nombre Senku Ishigami. Además, nuestro prota empieza a entender ciertas cosas, como el hecho de cómo se construyó la aldea si todos estaban petrificados, y por qué Kohaku y Ruri tienen sangre no japonesa, son rubias. A partir de acá tenemos un flashback donde nos cuentan la vida de Senku y cómo desde pequeño hizo todo para seguir su sueño de ser astronauta y de ayudar a su padre adoptivo a conseguirlo. De hecho, fueron esos esfuerzos de nuestro prota lo que motivaron a su padre a luchar también, y eso tuvo premio porque Byakuya terminó viajando al espacio, y fue durante su estadía en la Estación Espacial Internacional cuando sucedió el fenómeno de la petrificación, por lo que no fue afectado. Aparte, en este punto confirmamos un dato relevante. Previo al fenómeno de la petrificación de la humanidad, cientos de avistamientos de golondrinas petrificadas inundaron internet, y Senku estaba investigando el asunto, pues a esas alturas era obvio que se trataba de algo real. Volviendo a la Estación
situación es cuando todos vieron el fenómeno y confirmaron la petrificación. Gracias a internet, unos votaron por esperar un rescate de las personas sobrevivientes, pero Byakuya era de la idea de volver a la Tierra y ser ellos los rescatistas. De hecho, acá nos enteramos de que el padre de Senku logró determinar que el inicio del fenómeno de petrificación estuvo en Sudamérica. Al final su propuesta se aprobó, pero Byakuya no descendió, pues al tener un hijo, otros que no tenían familia se ofrecieron como voluntarios. Lo malo es que erraron el sitio de aterrizaje de la cápsula y terminaron en la deriva del mar, por lo que el padre de Ishigami decidió ir a rescatarles. Afortunadamente, su misión tuvo éxito, porque poco más de 10 horas después, Byakuya llegó al rescate en un bote y salvó la vida de sus 3 compañeros, entre ellos una famosa cantante llamada Lillian Weinberg, quien fue a la estación como turista espacial. Al final, todos se reagruparon en una isla, situada en el punto más lejano al origen del fenómeno de petrificación, pero incluso allí la gente se había convertido en 3 años después, ya que el grupo había empezado a tener descendencia, y nos termina de quedar claro que en esos 6 astronautas, 3 hombres y 3 mujeres fueron los fundadores de la aldea Ishigami. Bueno, técnicamente 5 astronautas y un cosmonauta, porque uno de los hombres era ruso. Por cierto, por si no entendieron cómo Senku dedujo que ese era el caso, les cuento que él sabía que su padre estaba en órbita en el momento del fenómeno con un grupo de gente de diversas nacionalidades, por lo que al ver a la gente de la aldea, sus rasgos, sus conocimientos fragmentados del mundo moderno y sus costumbres, formuló la hipótesis que luego confirmó Ruri. Volviendo al presente, mientras todos celebraban, Ruri llevó a Senku al cementerio de la aldea, donde incluso están las tumbas de los fundadores. Al parecer, la neumonía poco a poco empezó a causar estragos entre ellos, y fue entonces cuando él decidió crear las 100 historias, para que no todo el conocimiento se perdiera. Lillian estuvo a su lado en ese momento, y le ayudó a realizar la tarea. Por desgracia, todos sus compañeros terminaron muriendo, bastante jóvenes, y Byakuya fue el último que quedó del grupo, por lo que el mensaje final para su hijo fue que le regalaba esas conexiones que había empezado, y que esperaba que le llegaran a él muchas generaciones después, además de decirle que tenía confianza en que él reconstruiría la humanidad. Esto conmueve a Senku, pero no tiene demasiado tiempo para pensar en ello, porque de regreso en la fiesta, Gen le informa que Tsukasa ha enviado un equipo a atacar la aldea. Y cuando digo que no hay tiempo, es que no hay tiempo, porque en plena fiesta, Kinro detecta que un grupo de hombres se acerca al pueblo y le dice a Kinro que avise a todos mientras busca usar el puente, única conexión de la aldea con tierra firme, a su favor, para enfrentar a los invasores de uno en uno. Pero el grupo enemigo es liderado por un estratega, quien de inmediato notó la intención del guardia. Kinro empieza con su estrategia y le rompe la nariz a uno de los enemigos, pero Hyoga, el estratega, pronto le hace frente, dado que ambos usan lanzas, y de inmediato nota los problemas de visión del guardia. Se nota que el tipo es de cuidado. No por nada Gen le dijo a todos que si Shisho o el estratega venían, lo mejor sería huir, y en efecto, Hyoga sin mucho esfuerzo derrota a Kinro, quien evita caer al mar sosteniéndose de la pierna de su enemigo, para luego ordenarle a Kinro que corte el puente. Lamentablemente el chico no puede hacerlo, pero Senku piensa rápido y con un poco de pólvora, un pedazo de tubo y la ayuda de Gen y de Magma, sí, escucharon bien, logra hacerle creer a Hyoga y a los demás que ya tienen rifles, por lo que los invasores deciden retirarse. Claro, ya en este punto se sabe que Shisho se enterará de que su rival sigue vivo, aunque Gen fue capaz de mantener su rol de espía, pues al final quedó como que fue él quien descubrió las armas de fuego y evitó que mataran a sus compañeros. De hecho, es Sasagiri quien hace la sugerencia de esperar a que haya una tormenta para volver a atacar, con el fin de minimizar el poder de los rifles, estrategia que Senku predice. No obstante, Hyoga no está de acuerdo, porque intuye que Ishigami esperará eso, por lo que prefiere regresar con Tsukasa para informarle que el chico está vivo y traer un grupo mayor. Pero por suerte para nuestros protas, los demás, unos sujetos con mucho músculo y pocos sesos, piensan que esa idea es de cobardes y deciden seguir el plan de la tormenta. Debido a eso, Hyoga opta por dejarle ser, pues en el fondo no es una opción del todo mala. Si fallan, habrán desvelado las cartas de Senku, y si ganan, pues ganan. De regreso a la aldea, Senku le hace un casco nuevo a Suika y unos lentes a Kinro, y usa a todos en la aldea, hasta a Magma, para preparar las defensas ante el inminente ataque. Pronto llega una tormenta y el grupo de Hyoga ataca, pero en vez de ser recibido
heridos con rifles son recibidos con katanas, pero las espadas japonesas demuestran ser muy superiores a las lanzas y hachas que los otros usan. El propio estratega termina admitiendo que el reino de la ciencia no lo hace nada mal. Magma, Kohaku, Kinro, Ginro y el anterior líder de la aldea demuestran ser temibles manejando las katanas. Sin embargo, cuando todo parecía perdido para la gente de Shisho, Hyuga da un paso al frente y demostró que es un verdadero monstruo en el combate, y sin despeinarse derrota a todos. Kohaku, Magma y Kinro contraatacan, pero nuevamente el estratega demuestra que tiene la ventaja, aunque en ese momento su lanza se rompe de una forma muy peculiar, por lo que deduce que Gen es un traidor. Aquí inicia un flashback que nos demuestra el momento en el que Tsukasa revivió a Hyuga, y gracias a eso podemos ver que Shisho ha creado un verdadero que funciona bastante bien gracias a su carisma, pues más que seguidores, tiene fans. Además, es claro que todos, el estratega incluido, comparten su ideal de que el mundo moderno era un infierno gobernado por viejos burócratas que esclavizaban a los jóvenes, por lo que no pueden permitir que esa realidad regrese. De vuelta al presente, Hyuga y los otros parecen derrotados, pero al final ellos eran un cebo, pues el verdadero ataque estaba a cargo de Homura, la mano derecha del estratega, una guerrera formidable que fue capaz de infiltrarse sola en la aldea para incendiarla y destruir el puente que comunica las dos islas que conforman el pueblo, para dejar aparte a los aldeanos incomunicados. Incluso cuando el anterior líder quiso atacarla, logró evadirlo sin despeinarse, y lo mismo hizo cuando Kohaku y los otros trataron de detenerla. Al final, Hyuga y su grupo se retiró, dando chance a que Senku fuera con su grupo y parte de los aldeanos hacia la base de las operaciones creadas alrededor de la choza de Chrome. No obstante, ese sitio era mucho más complicado de defender y terminaron quedando expuestos a la gente de Tsukasa. De hecho, ese escenario era perfecto para Homura, pues con sus habilidades superhumanas y sus armas incendiarias era capaz de crear caos para darle opción a sus compañeros de raptar a alguien para usarlo como rehén. En ese momento, Suika decide actuar como cebo para llevar a varios de los guerreros de Tsukasa lejos de la base. Hyuga y Homura adivinan su estrategia, pero incluso ellos la siguen, porque si la atrapan, igual sería jaque mate. Lo que ellos no saben es que la chica les está llevando hacia una fuente de ácido sulfúrico, y con los vientos que hay por la tormenta, todo ese asunto puede terminar muy mal por los gases venenosos. De hecho, el propio Senku deduce eso al enterarse de lo que está haciendo Suika, y de inmediato sale a rescatarla junto con Kohaku, y de paso, al hacerlo usa la amenaza del gas para mantener a raya a Hyuga. Senku lleva máscara y no tiene miedo de quedarse en el suelo cuando la nube de gas mortal pasa a su lado, pero los demás aterrados se trepan a un árbol, gracias a Homura, cuyos instintos sobrenaturales le alertan de un peligro inminente. Kohaku también trepa al árbol para proteger a Suika, y cuando se pone su máscara, el trío de protas se aleja burlándose. Hyuga entonces mira otra nube de gas venenoso pasar y hace que los tres guerreros idiotas que la acompañan caigan al suelo para confirmar la letalidad de la misma, y al verles morir, de paso corrobora que las máscaras del trío funcionaban, por lo que deduce que el reino científico ya tiene bajo control varios metales y químicos. Por eso, su conclusión es que tienen que enviar la mayor fuerza de combate de su imperio para poder superarlos por completo. Por su parte, los aldeanos están eufóricos, dado que aunque muchos perdieron sus hogares, lograron repeler el ataque sin víctimas que lamentar. Eso sí, de inmediato inician las labores de reconstrucción, mientras que Senku y su grupo planean su siguiente estrategia, porque Shisho pronto sabrá que todavía no pueden producir armas de fuego, pues al no tener acceso al ácido nítrico no tienen forma de hacer pólvora. Es por eso que Senku decide pasar a la ofensiva en lugar de esperar a que Tsukasa les ataque con todo su poder. Para ello, la idea es construir teléfonos celulares, con el fin de coordinarse con Taiyu y Yuzuriha para poder infiltrarse en las bases de Shisho. Senku sabe que tienen unos meses antes de que Shisho vuelva a atacar, porque necesita más gente. La ubicación de la aldea lo hace muy fácil de defender y muy complicada de sitiar, y se viene el invierno. Además, dado que él controla el Nital, sabe que el tiempo en principio es su aliado, aunque no puede tardar mucho para evitar que Ishigami haga armas de fuego. Por su parte, Tsukasa hace que vigilen a Taiyu y Yuzuriha, pues les considera rehenes. Deja a Homura a cargo de vigilar la aldea. El problema para Hyuga es la distancia, pues aunque Homura detecte algo, no podrá informarlo de inmediato. De regreso a la aldea, Senku inicia el proyecto de construcción del celular, pero primero hace unas pruebas con algodón de azúcar para ver si pueden manejar los filamentos antes de usar el oro, pues no lo pueden desperdiciar.
celular. De paso, Ishigami sabe que Homura les está vigilando y le pide a Gen que le dé un perfil de ella, a lo que el mentalista le responde que su lealtad es incuestionable. Aún así, Senku decide darle algodón de azúcar para que le informe al bando de Tsukasa de su existencia, a ver si esa tentación puede hacer que algunos cambien de bando. Después de superar unos problemas técnicos, gracias a la creación de engranajes, finalmente Senku puede crear los filamentos de oro que necesita, y esa pieza le dio a Chrome la inspiración para fabricar una rueda hidráulica, e Ishigami al verla, la tomó como base para construir una planta hidroeléctrica. El siguiente paso fue construir varias baterías para poder almacenar electricidad generada, y una vez que Ginro y Kinro fueron eximidos de girar el generador manual, Kohaku retomó el entrenamiento de combate con ellos, para prepararse para la batalla contra las fuerzas de Tsukasa. Senku logró construir un aparato para aprovechar la energía del generador, para hacer funcionar el horno industrial sin requerir del trabajo manual. Y de paso, gracias a las botellas de vidrio, los aldeanos pudieron preparar conservas para poder tener comida durante el invierno, pues no solo debían fabricar el celular, sino que tenían que tener todo listo para sobrevivir durante la estación fría. Por su parte, Ishigami pasó a la siguiente fase, que era construir bombillas incandescentes de verdad. La que hizo antes era un prototipo muy rudimentario. Finalmente llega el invierno, pero los trabajos para construir el celular no se paran, y menos ahora cuando no solo tienen electricidad, sino que ya pueden iluminar los lugares a voluntad. El siguiente paso para llegar a la meta era construir tubos de vacío, pues son una pieza clave para las computadoras. El problema era que no había un material lo suficientemente fuerte para hacer el filamento interno. Todos los que probaban no soportaban el calor. Por suerte, Suika no paró de buscar y por casualidad terminó encontrando Esquelita, y también por casualidad la terminó llevando consigo en el momento justo en que los rayos del sol podían hacerla brillar. Senku al ver esto vio la luz, literalmente, pues los filamentos modernos usaban hechos de ese material ultra raro. Técnicamente están hechos de tungsteno, que es uno de los componentes de Esquelita. Una vez descubierto esto, Chrome, Senku y Magma, quien ya parece ser el mejor amigo de todos, va a buscar más Esquelita. Obvio que a los amigos de Senku no les gusta la idea, pero el prota mantiene su elección, aunque Gen le dice unas cosas al gigantón rubio antes de que se marche. Ya dentro de la cueva, Chrome le dice a Senku que no confía en Magma, pues si les liquida y le lleva sus cabezas a Tsukasa, no solo sería el líder de la aldea, sino que evitaría el ataque del otro. No obstante, Ishigami no cree que Magma sea de los que haga maquinaciones tan avanzadas. En una zona de trampas naturales, Magma hace un movimiento sospechoso para presuntamente atacar a Senku. En realidad trataba de salvarle de una trampa y termina cayendo al vacío, pero Ishigami le detiene, aunque no tiene la fuerza para subirle, y el piso se va a desmoronar a sus pies. Por eso Magma, en una de las peores actuaciones del anime, asume el papel de villano, dando un discurso de que quería matarles y bla bla bla, buscando que el otro le suelte y se salve, pero nuestro prota no lo hace, y ambos terminan cayendo. Allí el prota le da un discurso motivacional a Magma, y le explica a Chrome cómo hacer un sifón para llevar agua de un lago natural cercano al foso donde están con el fin de flotar y salir del mismo. El trío sigue la exploración y encuentran un depósito de Skarn, que es un tesoro para ellos en ese momento. A partir de allí, los tres no solo obtienen tungsteno, sino otros minerales raros que les serán de mucha utilidad luego, y de paso, también consiguieron el tesoro de la amistad. Ya de regreso sabemos lo que le dijo Gen a Magma. En 3 días debía llevarlo de vuelta, pues los demás le prepararon una sorpresa. Volvieron la choza de Chrome un observatorio y le construyeron un telescopio, pues ese día era su cumpleaños. Y acá nos enteramos de un detalle crucial. Gen vio la nota que dejó Senku cuando revivió, indicando los días que habían pasado, y de esa forma supo que Ishigami nunca perdió la conciencia y nunca dejó de contar los días, lo cual hizo que sin conocerle ya le admirara. Senku ya cuenta con todo lo necesario para empezar a fabricar los celulares. Todo lo anterior se hizo para fabricar las partes requeridas y divide a la gente en equipos para construir el filamento de tungsteno y otras partes que se van a utilizar en el proceso de la fabricación del teléfono. Durante ese proceso, para obtener carbón, Ishigami construye cocinas dentro de las chozas y las mismas cumplen 3 funciones: ayudar a preparar comidas, producir carbón al quemar la leña y servir de calefacción a los aldeanos. Esto último impresiona al líder anterior, pues se da cuenta de que la ciencia, incluso cuando se enfoca en otras cosas, es capaz de ayudar al pueblo en el proceso. Senku fabrica un micrófono al obtener sal de Rochelle a partir de vino, y poco después, justo antes de la primavera, finalmente se termina de construir el primer celular de la nueva era. El tema es que necesitan otro para poder comunicarse a distancia, pero mientras tanto usan cables para probarlo como un teléfono convencional.
tridimensional, y una vez que corroboran que funciona, Rory recuerda la historia 14 de las 100, la cual, de forma críptica, le da pistas a Senku para descubrir que en la lápida de la tumba de su padre hay un disco de grabación hecha por ellos. Acá inicia un flashback que muestra cómo Byakuya y los demás fabricaron dicho disco, y volviendo al presente, vemos como todos fabrican un tocadiscos para escuchar la grabación. Dicha grabación contiene unas palabras de Byakuya y una canción de Lilian, la cual pudo interpretar gracias a que los demás la acompañaron con instrumentos improvisados. Los aldeanos, al escuchar el tema, no pueden evitar conmoverse, y Senku se aprovecha de eso para avivar la llama y motivarlos para el enfrentamiento que se avecina. Kohaku entonces le dice que al final cumplió la promesa que le hizo cuando se conocieron, pues transformó la aldea en un reino científico. Por su parte, Gen le dice que tras construir el otro celular, será la hora de brillar para Taiyu y Yuzuriha. Acto seguido nos vamos con la parejita, quienes hablan de que ha pasado un año desde que se separaron de Senku, y luego pasamos con Tsukasa y Hyoga, quienes se alistan para acabar con la llama de la ciencia en una última gran batalla. De regreso a la aldea, Senku también se alista junto a los demás para iniciar la guerra de piedra. Y nada, ya solo eso. Recuerden suscribirse, comentar ciencia para demostrar que se quedaron hasta el final, ya que no mucha gente suele hacerlo.